Abrazo grande. 11 de la mañana, 47 minutos en la República Argentina. Me tiró mi amigo Miguel Planel hoy una frase que me encantó, que es ambientalismo de salón. Tal cual. Y vamos a unir dos hechos que fueron noticias, son noticias a nivel mundial, y le vamos a invitar al doctor José Ortega, que él acuñó el término. Yo decía, en Estados Unidos, haciendo análisis de todo lo que fue la elección, muchos insisten que la agenda que propusieron los demócratas, esta agenda ambientalista, no cuajó. No penetró en la gente, el trabajador, la trabajadora norteamericana pensó más en situaciones como la inflación o la economía, y esta agenda ambiental que los demócratas la llevan siempre junto con otra agenda de tipo progresista, no cuajó. Por otro lado tenemos la foto de Valencia, ¿no? Donde allí se está viviendo todavía la tragedia humanitaria después de la Dana, esta gran cantidad de lluvia que generó esa tragedia, donde hay ya más de 200 personas fallecidas y más de 2.000 personas desaparecidas. Ayer se publica una nota de José Ortega, doctor en Estudios Sociales en América Latina y abogado de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que toma este hecho de Valencia y habla de cómo dentro de lo que son estas cumbres ambientales se discute tanto desde lo técnico que se convierte en un ambientalismo de salón. Así que lo quería invitar para que lo charlemos con él, justamente este tema me parece interesante por esto, ¿no? La cuestión está en agenda, pero ¿por qué no prende? Doctor José Ortega, ¿cómo le va? Saludo acá a Miguel Planels y César Barraco en Mirá Quién Habla. Hola, Miguel. Mucho gusto. Hola, César. Y bueno, sí, la verdad me llamó la atención este interés por la nota, pero la semana pasada, conversando con amigos, entre los cuales un colega de ustedes, Jorge Navarro, en un grupo en el que compartimos, bueno, desde hace muchos años, surge esta cuestión de la convención de la COP16, conferencia de partes, quiere decir COP, ¿no? Que se vienen reuniendo desde la época del Tratado de Río 92, ya hace más de 30 años, y yo ahí planteé que estaba podrido de estas reuniones, que cada vez uno las entiende menos. Yo además de abogado soy licenciado en ambiente y he trabajado mucho en temas de ambiente, y por muchos años vengo advirtiendo, y de hecho pueden encontrar artículos míos escritos de COPs anteriores, que uno siempre trataba de encontrarle la parte buena, los resultados positivos, los alcances medianamente razonables para el ciudadano de a pie, pero realmente ahora es imposible, ¿no? Y a tal punto esto es así que esta última COP fue un fracaso porque no se llegó prácticamente a ningún tipo de acuerdo en ningún tema, Miguel. Doctor Ortega, usted está planteando este ambientalismo de salón como si estuviera desconectado, digamos, de cierta manera lo que se plantea con lo que pasa en realidad, y apunta además como a cierto equipo técnico de científicos que se vuelven tecnócratas en todo caso de la cuestión ambiental, pero que se mantiene o como una especie de burocracia ambiental alrededor de estos problemas que nunca tienen solución, digo, la lluvia, la inundación, la sequía, los problemas del cambio climático, el calentamiento global. Mira, yo veía lo que estaba pasando mientras sesionaba esta COP, donde, bueno, hay gente que vive muy bien de este tipo de eventos, ¿no? Desde hace muchos años y forma parte de un circuito, una élite, diría yo, de relaciones que por ahí no les va a gustar lo que uno opina, pero mientras estaba ocurriendo la COP, mientras estaban sesionando, estaba ocurriendo el desastre en Valencia. Particularmente a mí me afecta mucho lo que pasa en Valencia porque mi familia más cercana vive ahí, ¿no? Entonces estoy muy pendiente de las noticias y viajo mucho para allá y bueno, parecía insólito que estaba ocurriendo la peor tragedia ambiental del año mientras los referentes de ambiente que tienen que pensar soluciones estaban enredados en cómo armar un organismo consultivo para que ciertas poblaciones indígenas asesoren a la comisión o cómo pedirle a las empresas de cosméticos financiamiento para continuar haciendo las COP de la manera que la vienen haciendo, porque ese fondo que quieren quedar no sirve para otra cosa que no sea eso. Y bueno, realmente uno se pone muy triste porque llegar a los acuerdos de Estocolmo hace más de 50 años, en el año 71, o lo que fue la cumbre de Río 92, fue un esfuerzo titánico de mucha gente que eran genuinos ambientalistas y no se merecen
este ambientalismo de salón o de convención, ¿no? Doctor, usted habla en un momento de biodiversidad urbana y pone foco en que la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades o grandes ciudades, más grandes o más pequeñas, y que poco se hace desde estos lugares que usted llama ambientalismo de salón para tratar de empezar con algunos cambios y modificar conductas en esos ámbitos urbanos. Sí, la biodiversidad urbana es una categoría consolidada, ¿no? En el análisis, y también debería proyectarse en la práctica ambiental. Hay muchas ciudades que trabajan en este tema. La primera fue Singapur, que empezó con este tema. Y después de eso, bueno, muchas ciudades en Europa, en los Estados Unidos, que han empezado a trabajar esta idea partiendo justamente de esto, es decir, ¿dónde vivimos? ¿No? ¿Dónde vive el ser humano en la actualidad? Predominantemente en las ciudades. Pero las ciudades están muy integradas a un entorno, digamos, ambiental, que debe respetar pautas de biodiversidad y que uno puede medir, uno puede trabajar barrio por barrio y medir cómo está la biodiversidad de ese lugar, aunque se trate de un entorno predominantemente urbano. Y de ahí extraer, hay libros escritos, incluso libros muy accesibles que están al alcance de cualquiera, de cualquier operador en estos temas, que establecen los rubros que uno tiene que tomar en cuenta, cómo medir, cómo hacer mediciones periódicas para sobre esa información cierta, como se hacía, digo, todo acá peinamos canas, como se hacía en la época de Rubén Martí. Digo, Miguel me conoce y sabe que yo no soy de ese partido ni nada por el estilo. Pero digo, cuando Martí trajo las ideas del observatorio ambiental y trajo tantas ideas tan interesantes, ¿no? Y los camioncitos que estaban en la calle y los técnicos, los tesistas que hacían trabajo en la Secretaría de Ambiente, hacían sus trabajos finales, y todo ese esfuerzo de investigación bien dirigido, estandarizado, contribuía a formar un corpus de conocimiento ambiental urbano. Bueno, son cosas que ya están inventadas, que no hace falta ser un genio para ponerlas en práctica. Y uno ve con dolor cómo nos enredamos en conversaciones absolutamente abstractas, mientras, como pasa en algún lugar del mundo, tenemos que buscar muertos abajo del lodo. La última que te hago yo de mi parte, doctor Ortega, a su vez también están proliferando algunos discursos que niegan el calentamiento global, y hablo en el caso de Milei, de Trump también puntualmente. ¿Cómo encontrar un punto entre esto, no salir de este ambientalismo de salón que no aporta soluciones, pero no quedarnos con estos discursos que están negando cualquier incidencia del hombre sobre el cambio climático y en los daños que le proveemos a la naturaleza? ¿Cómo volver a un cauce que encuentre estas dos alternativas? Sí, es evidente que esas formas moderadas y correctas de los discursos políticos se volvieron insustanciales, ¿no? Alguna vez dijo, hace algunos años, refiriéndose a la a la Unión Europea, el expresidente de Francia, Hollande, decía, los procedimientos se llevaron puesto a los principios, ¿no? Y toda esta cuestión procedimental, discursiva, termina siendo muy retórica y termina fastidiando al ciudadano común, y es ahí donde encuentran carnadura estos discursos rupturistas, ¿no? Personalmente creo que es muy distinto, sería para otra charla, el planteo que hace Donald Trump respecto del que hacen algunos líderes libertarios o de estas nuevas derechas. Creo que es muy diferente el planteo de él de otros, pero es evidente que el ciudadano común, que en los últimos años ha perdido mucho, ¿sí? Y se encuentra con referentes políticos moderados, políticamente correctos, pero cada vez más distantes, es evidente que está cansado y que cada vez le va a prestar más atención a lo que dicen que hay que terminar, que hay que poner motosierras en todos lados. Entonces, si ponen una motosierra en las COP, se terminará, se les dará la puerta al hotel donde se juntan y se terminará ese asunto, pero va a seguir subsistiendo la necesidad de investigar seriamente en temas ambientales y en difundir esos conocimientos
y en hacer que esos conocimientos generen conciencia ambiental en la ciudadanía, por una parte, y generen en los decisores públicos la obligación de estudiar, formar evidencia y dictar normas en función de esa evidencia, y tomar decisiones en función de esa evidencia, querido Miguel. Doctor, muchas gracias por este contacto con Mira Quién Habla. Muy amable, muchas gracias. Le mando un abrazo grande a todos. Bueno, y le mandamos saludos a Jorge Navarro, A Jorge que el hombre, ¿no es Navarro. cierto? Qué jugador, ¿no? De toda la cancha. Un día vamos a tener que invitarlo. me Pero parece. sí, aparte tiene su obra de teatro, que es El Candidato. El candidato que tiene segunda temporada, además. Impresionante. Claro que sí, un hombre que ha hecho todo. Todo, Todo. absolutamente todo. Bueno, Linda, nos interesa, me encantó el concepto de ambientalismo de salón. Yo- Por no llamar ambientalismo bobo. Bueno, yo te puse así No, un lo poco, quise decir. un poco más fuerte, pero digo, hay una desconexión entre lo que venimos planteando como agenda y lo que va pasando, ¿no? Y fíjate que antes era incorrecto poder decir, che, el calentamiento global no existe. Bueno, ahora hay gente que lo plantea y que lo Y te lo defiende. y te lo defiende. Y te lo argumenta, entre comillas. Bueno, entonces ahí vamos a llegar a un punto donde vamos a ver qué va a pasar entonces con el planeta Tierra, con nosotros mismos. Acá estamos viendo lo de los incendios, por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿vamos a negar lo de los incendios? No, no lo vamos a negar a los incendios. Ahora, cuando aparece un tema en campaña, ¿es una cuestión? No es una cuestión, César. No termina siendo un tema que impregne a la sociedad a la hora de concurrir a las urnas, lo que ven. Y eso que mostramos los incendios, que se quemaron casas, que se quemaron más de 60.000 hectáreas, que Córdoba viene todos los años más complicado al respecto, pero cuando llega el momento de elegir, de decidir, los ciudadanos no lo tienen todavía como un valor a tener en cuenta. Sí vamos a estar viendo qué va a pasar con el trabajo, la economía, la educación, la salud, que son importantes. Sí, pero es una agenda de supervivencia Tal básica, cual, digamos. Che, tal tengo cual. que comer, tener un lugar donde dormir y que no me afanen en el camino, ¿no? Y esto quizás también, esto de vemos esas cumbres mundiales por el medio ambiente, se hace la cobertura, se plantea reducción tanto de la huella de carbono, no pasa nada después al respecto. Y ahí donde decimos esta burocracia también ambientalista que le sirve esos encuentros. No, y aparte habitualmente hay una doble vara, ¿no? Los países que aparecen como más preocupados son los que tienen mayor emisión de gases, los que tienen la mayor cantidad de industria en su propio territorio o en el sudeste asiático, pero lo mismo contaminan el planeta. Tal cual, y después hacen regulaciones que ni lo cumplen ni el Estado provincial, ni el municipal, ni el nacional, entonces después van a otra convención y dicen, bueno, esta es la nueva meta, la vuelven a incumplir, y esta es la vuelven a incumplir así, digamos, periódicamente, y llegamos a eso, que la gente de momento dice, no me hables más de medio ambiente, hablame de algo concreto, y perdemos de vista que pasa lo de Valencia. Miguel, querido, gracias como siempre. Hasta la próxima. Hasta mañana.